Me llamo Mariana Ledesma. Tengo 67 años. Esa tarde estaba sazonando la sopa, la receta vieja de Enrique, la que olía a brazo de domingo y a casa llena. El caldo burbujeaba suave, dorado y tranquilo. Me incliné para probar, ajustar la sal, cuando escuché los tacones de Renata repiqueteando sobre el azulejo. Se paró en el marco de la puerta, brazos cruzados. ¿A eso le llamas cocinar? Su tono era el mismo que usaba con las migajas perdidas o los repartidores que llegaban tarde, filoso, ensayado, definitivo. Intenté sonreír. Es sopa de verduras. Roberto la adoraba cuando me cortó. Huele a quemado. Dios, ¿quién cocina así antes de que pudiera contestar? Agarró el tazón que estaba junto a la estufa. Era una de las últimas piezas del juego de mi boda. Azul pálido con un bordecito plateado. Lo levantó. Miró la superficie de la sopa como si la hubiera ofendido y lo estrelló contra la mesa. El barro se rompió con un ruido seco, limpio. Los pedazos volaron por el piso, brillando como escarcha. Desde la sala llegaba el sonido de la tele, el volumen subiendo. Voces riéndose de algo que no era real. Renata pasó por encima de los trozos. «Otra vez estás haciendo un cochinero», dijo, y se fue. Dejando su perfume flotando como humo, me quedé sola. El olor a zanahoria y jengibre volviéndose amargo en el aire. Me temblaban tanto las manos que apenas podía respirar. Entonces, algo dentro de mí simplemente se rompió. Un plato se me escapó. Luego otro. Luego la olla. Los platos se hicieron añicos. El metal retumbó. Y el agua hirviendo siseó por el piso. Yo en el centro, temblando, rodeada de los pedazos de lo que antes guardaba nuestras comidas. Cuando el ruido paró, estaba en medio de todo, descalza, sacudida, rodeada de lo que solía sostener nuestras comidas. Ahí fue cuando Roberto llegó corriendo. Miró el piso, luego a mí, y se quedó helado. Roberto estaba en el marco de la puerta, los ojos bien abiertos. Por un segundo pareció otra vez el chamaco que lloraba cuando se le rompía un juguete. Luego, su cara se endureció, y habló como quien ya había elegido bando. ¿Qué pasó aquí? Su voz era cuidadosa, como probando el terreno. Intenté contestar, pero los pasos de Renata llegaron primero. Jadeó, demasiado fuerte, y se agarró el pecho. Roberto, te lo dije. De repente empezó a tirar todo. Me espanté. No fue empecé. Pero la mirada que me echó me cayó el resto. Roberto se volvió hacia ella. Debiste haberme llamado antes. No quise empeorar las cosas, dijo, moviendo la cabeza. Ha estado distraída últimamente. Creo que necesita descansar. Distraída. La palabra me pegó más fuerte que los platos rotos, más filosa que la risa de Renata, un veredicto que no pedí. Estaba sazonando la sopa, dije bajito. Los dos oyeron lo que pasó antes. Renata suspiró, con los ojos brillosos de paciencia fingida. Mamá, nadie te está echando la culpa. Pero quizá este arreglo de vivir juntos ya no jala. Todos necesitamos respirar. Roberto se frotó el puente de la nariz. Solo por esta noche, dijo, usa el cuarto de huéspedes. Yo limpio esto. Lo miré. Al hombre que Enrique y yo criamos, el que me traía flores silvestres del patio. Ahora no podía sostenerme la mirada. La mano de Renata se quedó en su brazo. Un toque calculado, la marca silenciosa de quien ya ganó. Pasé por encima del barro roto. Con cuidado de no cortarme. Está bien, dije. Roberto asintió, sin mirarme. En el silencio que siguió, la tele seguía sonando en algún lado, risas retumbando en una casa que ya no sonaba hogar. La casa se quedó callada después de que subieron. Me senté al borde de la cama de huéspedes, todavía con el delantal puesto, tieso por la sopa seca. El olor a jengibre se me pegaba como vergüenza. El reloj de la mesita parpadeaba después de la medianoche. Cada ruido en la casa se oía demasiado fuerte, el crujido del piso, el zumbido lento del ventilador. Detrás de la puerta cerrada
Se oía la voz de Renata, baja y suave. Las respuestas de Roberto eran más quedito, inseguras. Está empeorando, dijo ella. No podemos seguir pisando cáscaras de huevo. Solo está cansada, murmuró él. Fue un día largo. El suspiro de Renata fue tan largo que llenó el silencio entre ellos. Roberto, esto no es de un día, es de lo que viene. Se abrieron cajones. Doblé mi ropa con manos temblorosas, 2 blusas, un suéter gris, un pantalón. Luego, la foto de Enrique del buró, su sonrisa apenas visible bajo el vidrio, sus ojos amables en una casa que ya no lo era. La envolví en una bufanda, como protegiendo la mirada de Enrique de la traición de la noche. El libro de recetas estaba en la silla junto a la ventana. El que Renata decía que estorbaba en la barra, lo metí en mi bolsa, sintiendo su peso como un latido. Cuando terminé, apagué la lámpara y miré por el pasillo. La luz nocturna todavía brillaba junto al zócalo, un círculo ámbar suave. Se la dejaba prendida a Roberto, un guardián chiquito contra la oscuridad. Esa noche parecía guardián para mí. Dudé solo una vez, con la mano en el marco de la puerta. Luego salí, cerrando sin hacer ruido, fuera. El aire era fresco y ligero. Caminé sola por el sendero, la luz del porche detrás de mí parpadeando antes de apagarse. El cuarto del motel olía a cloro y a alfombra húmeda. La lluvia afuera había pasado de llovizna a un golpeteo constante contra la ventana. Se oía colándose por el borde oxidado del aire acondicionado, goteando en la alfombra con un ritmo lento, paciente. Me senté en la cama, contando lo último de mi lana, 800 pesos. Suficiente para 2 noches si no comía. Partí un paquete de galletas saladas a la mitad y mastiqué despacio, tratando de no pensar en la sopa. La tele parpadeaba sin sonido. La apagué. El silencio se sintió más grande que el cuarto. Agarré el celular. 2 mensajes ya enviados. Roberto, estoy bien. Solo quiero saber que tú estás bien. Podemos hablar mañana, los 2 marcados como leídos. Sin respuesta. Escribí otro. Lo borré. Luego otro. Las palabras se sentían mal, demasiado educadas para una madre rogando que la vieran. Del cuarto de al lado venía risa. Apagada por las paredes, un hombre y una mujer, sus voces lejanas, recordándome la vida que dejé atrás. Me apreté las palmas y traté de respirar a través del dolor que se había acomodado detrás de mis costillas. Un golpe en el pasillo. Abrí la puerta y vi a una chava con paraguas mojado, el uniforme del motel pegado a los brazos. Solo vengo a ver si necesita toallas. Señora, estoy bien, dije, forzando una sonrisa. Asintió y se fue corriendo, sus zapatos chirriando en el linóleo. Cuando cerré, me senté otra vez en la cama. La lluvia había empapado la alfombra, formando un charco cerca de mis pies. Me recosté contra la cabecera, escuchando la gotera, el rumor de la ciudad, el sonido de una vida adelgazándose quedito entre paredes que no eran mías. La mañana llegó gris y pesada. La lluvia había parado, pero el aire todavía olía a óxido. Me senté al borde de la cama con el viejo libro de recetas de Enrique en las piernas, el que agarré sin pensar al irme. La tapa estaba cuarteada, las páginas suaves por años de harina y huellas. Al abrirlo, algo se deslizó y cayó en la cobija, un sobre amarillento, sellado y un poco torcido por el tiempo. En el frente, con la letra de Enrique, 6 palabras. Cuando más lo necesites, Mariana. Por un momento solo lo miré, luego lo abrí con cuidado. Adentro había una carta doblada y varios papeles delgados con sellos grabados. Se me apretó la garganta al empezar a leer. Mi amor, empezaba. Sé que nunca te importó el dinero. Tú armaste nuestro hogar con paciencia, no con paredes. Aún así, quería que tuvieras seguridad, no secretos. Estos papeles son las escrituras de 2 casitas que compré hace años cerca del río. Están pagadas y a tu nombre. Nunca te lo dije porque no quería que te preocuparas por negocios. Si ya me fui,
Quiero que sepas que estás a salvo. Los papeles tenían fecha de casi 30 años. 2 casitas en la misma calle, las 2 todavía a mi nombre. Leí la carta una y otra vez, siguiendo la firma de Enrique con el pulgar. Su voz parecía llenar el cuarto queda, segura, como si estuviera sentado a mi lado, explicando cada línea. Una lágrima cayó en la página, difuminando la tinta. La sequé rápido, con miedo de perder una sola palabra. El reloj de la mesita parpadeaba el mediodía. Afuera, un camión de reparto retumbó pasando la ventana, pero dentro del cuarto, el tiempo se detuvo. Me apreté la carta al pecho y respiré por primera vez en días. Enrique me había dejado algo más que propiedad. Me había dejado una razón para volver a pararme. La oficina del abogado estaba arriba de una panadería que olía a levadura y canela. Una recepcionista joven me llevó a un cuarto callado forrado de libros. Detrás del escritorio estaba un señor de unos 50, canoso y con ojos tranquilos. «Señora Ledesma», dijo, levantándose para darme la mano. «Daniel Ríos. Hace años manejé algunos trámites de su difunto esposo. Miró la carpeta que traía, entonces encontró su carta. Asentí y le pasé el sobre y las escrituras. No sé qué significa nada de esto. Solo necesito entender qué dejó». Daniel desplegó los papeles con cuidado. 2 casitas en la calle Magnolia, las 2 activas a su nombre, sin hipoteca, sin gravámenes, cada una rentada bajo contratos viejos, inquilinos estables, pero muy por debajo del precio de mercado. Por debajo pregunté, volteó una página, una a 14,000 pesos al mes, la otra a 10,000. Su esposo debió haberles dado renta de favor hace años. Su pluma se detuvo en una línea. «Ah, aquí». Se acomodó los lentes. Unidad 2. Inquilinos actuales, Roberto y Renata Ledesma. Por un momento, me quedé helada. Esas palabras no debían estar ahí, y sin embargo, estaba en la letra de mi hijo en el contrato. Su firma pulcra y conocida sellando la traición. Daniel levantó la vista. Me imagino que eso la sorprende. «No debería», dije bajito, pero sí. Dudó. «Señora Ledesma, estas propiedades podrían generar varias veces eso con una buena administración. Si quiere, puedo ayudarle a ajustar los contratos o manejarlo todo a través de una empresa limitada, manteniendo su nombre en privado». Lo miré fijo. «Privado suena bien», asintió, tomando nota. «Presentaremos los papeles. Empezará a recibir el ingreso completo en un mes». Mientras hablaba, miré mi nombre impreso junto al de ellos en el contrato. Ya no me temblaban las manos. Enrique me había dejado refugio, solo que no sabía que era el mismo bajo el que ellos vivían. Daniel deslizó una pila de papeles por el escritorio. «Todo estándar», dijo. «La empresa se registrará como Holdings Río Ceniza, en el condado de Charleston. Usted será la única dueña, pero su nombre no aparecerá en registros públicos». Firmé donde me indicó, la pluma deslizándose como algo final y limpio. «Río Ceniza», repetí quedito. Enrique pescaba ahí. Daniel sonrió. «Un nombre que le queda. Entonces, una vez registrado, podemos emitir nuevos términos de renta. Mismos inquilinos, actualizados al precio de mercado. Perfectamente legal. Dentro de los plazos de notificación». «¿Cuánto aumento?», pregunté. Hojeó las notas. «Para las casitas de Magnolia, rentas comparables andan en unos 48,000 al mes». Se me apretó el pecho. Ellos pagaban 14,000. Su esposo era generoso, dijo Daniel con suavidad. Pero la generosidad debe ser voluntaria, no confundida con obligación. Una semana después, salieron las cartas bien escritas, educadas, sin firma más que Holdings Río Ceniza, es DRML. Releí el borrador antes de sellarlo, sin rencor, sin venganza, solo números y fechas. 3 días después de entregadas, Daniel llamó. Su hijo se comunicó, dijo, pidió una prórroga. Tomé aire lento, sabía con quién hablaba. No, solo dijo que el aumento debía ser un error. Sonaba inquieto.
Entonces está funcionando como debe, dije. 2 días después, otra llamada. Esta vez llamó su esposa, siguió Daniel. Renata. Fue, digamos, menos cortés. Siempre lo es. Dijo que armaría un escándalo si el casero no reconsideraba. Le aseguré que los términos eran definitivos. Casi sonreí. Gracias por su profesionalismo. Señor Ríos. Después de colgar, me quedé con la copia del contrato en las manos. La firma de Roberto se veía más chiquita ahora. Su letra apretada, apurada. Guardé el archivo en una carpeta que decía Magnolia. Unidad 2. Adentro puse una nota con mi letra renta justa. Pago completo. Sin enojo, sin burla, solo justicia. Esa noche me serví una taza de té y vi parpadear la luz del porche por la ventana del motel. En algún lado, del otro lado de la ciudad, ellos leían mi aviso y lo llamaban castigo. Yo lo llamaba equilibrio. El juzgado era más chiquito, de lo que esperaba, sin columnas de mármol, sin grandeza. Solo pisos rayados, un ventilador zumbando y olor a papel manoseado. Me senté en la última fila, manos cruzadas en el regazo, fingiendo estudiar el tablero de avisos detrás del escritorio de la secretaria. Daniel estaba cerca del frente, sereno, con un maletín a los pies. Al otro lado del pasillo estaban Roberto y Renata. Él traía un saco arrugado. Ella vestida como para la batalla, cabello recogido alto, aretes verdes atrapando la luz. Cuando la secretaria llamó el caso, Renata enderezó la espalda, su voz ya afilada antes de hablar. Su señoría, empezó, saltándose a su abogado. Este aumento es un abuso. Ningún casero duplica la renta de la noche a la mañana. Llevamos años ahí. Es extorsión. La jueza, una señora de unos 60, levantó la mano. Señora Ledesma, deje que su abogado hable. Renata se sentó, pero su mirada no dejó a Daniel. Él dio un paso, firme como marea. Su señoría. Los nuevos términos se presentaron según el estatuto estatal. A los inquilinos se les dio aviso de 30 días. El análisis de mercado respalda la tarifa ajustada. Mi cliente, Holdings Río Ceniza, ha actuado completamente dentro de la ley. La jueza asintió. Los inquilinos niegan los adeudos. Roberto dudó. Nos atrasamos 2 meses, dijo bajito, pero estábamos tratando de ponernos al corriente. Renata le dio un codazo, porque nos agarraron desprevenidos. Siseó. Lo bastante fuerte para que todos oyeran. La jueza miró los papeles. Bajo las circunstancias, fallo a favor del demandante. Desalojo en 10 días si no se paga completo. Renata se paró de golpe. Esto es ridículo. Nos van a echar a la calle por unos miles de pesos. El oficial se acercó. Señora Roberto le jaló el brazo. Renata, susurró. Su cara estaba pálida. La jueza recogió sus archivos. Se levanta la sesión. El mazo golpeó una vez, seco y final. Renata salió furiosa, sus tacones golpeando el piso como balazos. Roberto la siguió. Hombros caídos, al pasar. Bajé la cabeza. No me vio. Daniel giró un poco, cruzando mi mirada medio segundo, un asentimiento breve, cómplice. Cuando el salón se vació, me quedé sentada. El zumbido del ventilador llenó el silencio, constante y bajo. La justicia había hablado, pero no se sentía como victoria. Se sentía como volver a respirar después de demasiado tiempo bajo el agua necesario, pero pesado y difícil de sostener. Daniel llamó esa mañana. «Quiere hablar con el dueño», dijo. Le dije que podíamos arreglar una reunión en la oficina. ¿Quiere estar presente? Sí, dije. Al día siguiente, me senté detrás del escritorio de Daniel mientras él salía con el pretexto de buscar papeles. La puerta se abrió y entró Roberto. Se detuvo a medias, ojos abiertos, voz quebrada. Mamá le señalé la silla enfrente. «Siéntate, Roberto», obedeció, lento e inseguro, como acercándose a un fantasma. Yo pensé que iba a ver al casero. «Lo estás viendo», dije. «Holdings Río Ceniza es mío». Sus labios se abrieron, pero no salió palabra.
¿Tú por qué? Porque yo soy la dueña. Tu papá se aseguró de eso. Se inclinó, codos en las rodillas, frotándose las manos. No entiendo. ¿Por qué no me dijiste? Lo miré fijo. ¿Habría cambiado cómo me trataste? Bajó la vista. Renata dijo que armarías problemas. Le creí. Cuando gritaba, yo debí. Se detuvo. Voz rota. Ese día en la cocina. Cuando ella rompió el tazón, subí la tele. Lo oí todo, solo. No quería pelear. No quisiste ver. Dije. Asintió. Lágrimas cayendo sin control. Fui un cobarde. Dejé que hablara de ti como si fueras una carga. No te protegí. Me lo merezco. Junté las manos en el escritorio. No estoy aquí para castigarte, pero el desalojo sigue. Necesitas aprender a vivir en tus propios términos, no en los de ella. Consigue trabajo, ve a terapia, paga tus deudas. Luego, quizá, empieza de nuevo. Roberto tragó saliva. ¿Algún día me perdonarás? No lo sé, dije. El perdón no se debe, se gana. Asintió despacio, se paró y se fue sin mirar atrás. Me quedé sentada, escuchando el sonido leve de la puerta cerrándose, suave como un suspiro. La primavera volvió despacio. El río se veía más suave ahora, el aire cargado de jazmín. Yo manejaba las casitas, conocía a los inquilinos, aprendí cada línea de los libros contables. La mayoría de los días terminaban igual en la cocina de la iglesia, sirviendo sopa junto a la misma voluntaria joven que una vez me dio un plato cuando no tenía nada. Una tarde, mientras cerraba las contraventanas del porche, un coche se detuvo junto a la reja. Roberto bajó con una bolsa de papel y un recibo doblado. No quise venir con las manos vacías, dijo. Mandas, pagadas completas. Asentí, dejándolo pasar. Miró alrededor de la casita la pintura fresca, las cortinas nuevas, arreglaste el lugar. Había que hacerlo, dije. Puso la bolsa en la mesa. Manos inseguras. Conseguí trabajo, en un almacén. Turno de noche, sobre todo. Me alegro. He estado yendo a reuniones, agregó bajito. Terapia también. Ayuda. Nos quedamos en el silencio que sigue a la verdad. Luego miró la barandilla del porche. Te faltó un pedazo, dijo. Esperaba que alguien lo notara. Sonrió, chiquita pero real, y agarró la brocha. Pintamos juntos hasta que la luz empezó a irse. Cuando terminó, dejó la brocha. Me voy, dijo. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Lo sé, le dije. Asintió una vez y caminó hacia el coche. Me quedé en la puerta, viendo el cielo volverse plateado. Luego alcancé el interruptor y prendí la luz del porche constante, cálida, brillando sobre el agua. No esperaba a nadie. Era un recordatorio la paz. Una vez encontrada, debía quedarse encendida